Estamos cerquita de llegar a las 10 de la mañana, continuamos en Arriba Gente y lo prometido es deuda. Viene el señor Rodrigo Dacuña, nuestro nutricionista, con varios consejos y temas importantes para conversar hoy. Vamos a hablar de los peores alimentos para nuestra salud. Ya el título me da un poquito hasta de miedo, te diría, Rodri, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos una columna muy importante porque la gran mayoría de las defunciones de nuestro país tienen que ver con una mala alimentación. No nos estamos muriendo más por accidentes de tránsito como a veces pensamos, sino que nos estamos muriendo por malos hábitos. ¿Porque comemos mal? Y dentro de los malos hábitos, el factor de riesgo de los más importantes es la mala alimentación. Y dentro de la mala alimentación, obviamente, están aquellos alimentos que parecen saludables, que no lo son, pero no lo son, y es parte de lo que vamos a profundizar en la columna de hoy. Bien, ¿comer saludable aumenta la expectativa de vida? ¿Te podría preguntar así? Claro. Hay una estrecha relación entre los hábitos y la esperanza de vida. La mala alimentación se relaciona con una peor longevidad y una peor vitalidad de forma independiente del peso. Que esto es importante, porque siempre decimos, bueno, la persona con exceso de peso es la que está peor o la que tiene peor esperanza de vida. Y la ciencia hoy está encontrando que personas con exceso de peso, pero con muy buenos hábitos, pueden tener una mejor salud que personas con normopeso, pero con malos hábitos. De acá la importancia de que la salud no se mide en kilos, sino que se mide en hábitos. Y específicamente el tema de hoy, que es los peores alimentos que nos podemos encontrar por ahí o a la hora de comprar. ¿Cuáles son? Son aquellos que pensamos que son alimentos porque son comestibles, pero en realidad son formulaciones industriales y químicas que vinieron a sustituir el rol principal del alimento. El alimento originariamente estuvo para nutrirnos, para darnos energía, y nosotros vivíamos a expensas del consumo de alimentos. Hoy están esas formulaciones químicas que están como ocupando el rol de la salud por el rol de la rentabilidad de las empresas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es teoría conspiranoica, es evidencia científica. La gran mayoría de los alimentos que encontramos en los centros de expendio de alimentos, por ejemplo, en los supermercados, son alimentos ultraprocesados, cuyo origen no es para darnos mejor salud cardiovascular, es para que sean ricos para poder vender más. Entonces, acá hay que tener claro que se eclipsaron dos objetivos diferentes. El objetivo de la salud pública con el objetivo de la rentabilidad de una empresa. Y nosotros como consumidores, ¿cuál va a ser nuestro criterio para elegir los alimentos? Y acá es cuando tenemos que empezar a profundizar un poco más. Y yendo específicamente a este tema, casi hace un año dijimos en una columna que el 70% de la superficie de los supermercados eran alimentos ultraprocesados, definidos como formulaciones químicas, etcétera, etcétera, que son ricos en calorías, en grasas, en azúcar y que se relacionan con la enfermedad. Hoy aumentó a casi un 80%. Y uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué importa? ¿Qué es lo que hay? Bueno, primero, hay una estrecha relación entre el tiempo que pasamos dentro de, por ejemplo, los supermercados o los centros de expendio de alimentos y la cantidad de alimentos que compramos. Y por nivel probabilístico, si el 80% son ultraprocesados, vamos a llevarnos a casa más ultraprocesados. Segundo, hay una relación entre el tiempo que pasamos en los supermercados y el deseo y los antojos por los alimentos. Porque acá está todo el desarrollo del neuromarketing. El tamaño de los empaques, los colores, el lugar en donde está. Está todo, digamos, armado a nivel las 4P, publicidad, puntos de venta, promoción, producto, para que nosotros empecemos a comer más estos alimentos. Más de la mitad de las calorías que comen los uruguayos prácticamente vienen de ultraprocesados. Y después nos estamos preguntando por qué es que estamos enfermos. La realidad es que estamos bastante persuadidos por el entorno alimentario. Y cierro un poco con esto, que son dos cosas importantes. El 91% de las personas piensa que el entorno no les influye a la hora de elegir alimentos, pero sí le influye a los demás. Y es un poco ilógico cómo el 91% va a creer eso y después que solo el 9% se ve influenciado por el entorno. Y esto es un grave error. Conceptualmente hablando, nosotros, digamos, omitimos lo que el entorno puede hacer por nosotros y pensamos que nosotros tomamos decisiones conscientes. Y lo cierto es que no estamos eligiendo de forma consciente y hay una gráfica que es cómo cambió el entorno alimentario y cómo empezó a aumentar la mala alimentación y el exceso de peso. Somos seres de ambiente y estamos comiendo en función de lo que hay disponible. ¿Existen ultraprocesados saludables? Bien, teóricamente, yendo al concepto de salud, en realidad no, porque los alimentos, por ejemplo, el ultraprocesado, la principal, digamos, característica, que son formulaciones químicas, que tienen una larga lista de ingredientes, que su grado de procesamiento es alto, y en sí lo que se ha hecho es buscar
digamos, los nichos donde se pueden introducir estos alimentos para que sean más aceptados, pero no dejan de ser ultraprocesados. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar yogures sin azúcar, descremados, ricos en proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el grado de procesamiento alto donde se agarró todas las materias primas para hacer un producto más aceptado. Y esto está estudiado como, por ejemplo, este tipo de estrategias persuade y hace creer a las personas que son alimentos más saludables. Hablábamos de los probióticos. De hecho, salió un estudio hace relativamente poco donde se agarraron barritas de cereales ricas en azúcares y procesadas y se le agregó la etiqueta ricas en proteína y la gente empezó a creer que era más saludable y se empezó a comprar más. Claro. Porque el marketing, digamos, en ese sentido hace lo suyo. Rodri, un marketing que nos bombardea, una disposición del ambiente, ¿no? Primero, lugares, supermercados repletos de comida ultraprocesada, pero además dispuesta para que yo me tiente y me la lleve a casa. ¿Cómo puedo hacer para detectar combinaciones, ¿no? O productos puntuales que sé que me van a hacer mal? O sea, ¿cómo puedo ser mi propia policía de la alimentación? Bien, lo importante es aceptar en el contexto en el que estamos y no negarlo. Porque esto que decimos que el 91% de las personas piensa que el entorno no le hace nada. Somos seres de ambiente. Vamos al supermercado, está lleno de ultraprocesados, vamos a llevar ultraprocesados. Lo siguiente, empezar a... Que esto es interesante. Se hizo un estudio sobre el conocimiento y la conciencia que tenía la gente sobre el efecto del marketing en el consumo de alimentos. La gente que era más consciente, aún así no pudo mitigar las estrategias de marketing. Es decir, sabiendo cómo funciona o no sabiendo, nos influye igual. Entonces, si esto me va a influir, tengo que ser estratégico. Y acá uno puede desplegar una serie de criterios a la hora de elegir los alimentos. Lo primero que lo hemos dicho hasta el cansancio, los alimentos ultraprocesados, que se conocen como alimentos superfluos de banales, es decir, no cumplen una función nutricional, sino que cumplen una función hedónica, deberían de ocupar la mínima cantidad de la alimentación, es decir, de vez en cuando me doy un gusto, o algún fin de semana, o alguna vez esporádica me junto con un amigo y compro algo. El problema que comete la gente es llevar esos ultraprocesados a casa, y nuestra casa tiene que ser una burbuja saludable que nos proteja, no puede ser un microentorno que propicie la mala alimentación, porque empieza por casa la cuestión. Primera regla, los compro esporádicamente si los quiero consumir. A mi casa tengo que llevar alimentos naturales mínimamente procesados. Frutas, verduras, legumbres, proteínas, cereales integrales, huevos, lácteos, etcétera, que son los grupos de alimentos tradicionales. Con eso va a ser mi alimentación y luego complemento con lo otro. Lo hemos hablado, ir al supermercado con una lista de alimentos cerrada y no ir con hambre. Y uno puede decir, ¿pero qué tanto va a influir eso? Influye. Más hambre, más antojos por los alimentos y nosotros somos muy, digamos, el 80% de las personas son visuales. Eso quiere decir que responde a nivel estímulo frente a la vista. Las imágenes y los colores se procesan 7 veces más rápido que los números. Nosotros no nos vamos a poner a leer los rótulos nutricionales de las galletitas. Está clarísimo. Vamos a verle el color y vamos a ver el tamaño o si nos gusta y lo vamos a meter en el carro. De hecho, estudios recientes muestran que cuando se agarra un paquete y se le cambia color verde, nosotros cambiamos la impresión que tenemos de ese producto y tenemos más chance de ponerlo en el carro simplemente porque se le cambió el color. Para que veamos hasta qué punto estamos como atados de pies y manos y tenemos que desplegar una estrategia que sea desde la lógica, que sea desde la organización, desde apegarnos a normas con determinados criterios. Esto acá es así, esto no, esto lo consumo de forma esporádica. Y obviamente tener una estructura de comida. ¿Por qué? Porque el marketing le gana a la nutrición. Si yo pienso que voy a poner en el carro los alimentos en función de la composición nutricional, estoy frito. Lo vamos a poner en función de los gustos, del estrés, del cansancio, del tiempo, de lo que tengamos ganas, de los que nos pida el niño. Los niños, se sabe que a los 2 años ya empiezan a pedir en el supermercado. El 75% de las cosas que piden los niños son alimentos ultraprocesados que está asociado a publicidad que ven en casa. O sea que además de rico, la adicción pasa también por el marketing. Exacto. De hecho, sí, claro. Por ejemplo, un niño ve 40.000 anuncios publicitarios al año. El 86% es de alimentos ultraprocesados. 9 de cada 10 anuncios que ve en la mañana tienen que ver con alimentos ultraprocesados. Y un niño que ve ese tipo de anuncios tiene el doble de riesgo cardiovascular y el doble de riesgo de obesidad. E incluso los niños que ven estos anuncios les saben más ricos los ultraprocesados que los niños que no lo ven. Porque nosotros generamos una sobreexpectativa dimensionada de la gratificación que nos va a dar el producto por haber visto el anuncio. Y a veces también el niño te posiciona, ¿no? Si vos estás en el recreo de la escuela y tenés determinado producto, te posiciona al lado del resto que puede tener otro. Es que ese es digamos, tiene muchas capas el marketing. Otra es, digamos, pertenecer. Es el que ha comido
terrenos emocionales que no pertenecían a la alimentación y que pasaron a pertenecer a la alimentación. Si tú comes esto, formás parte de. Si tú comes esto, vas a ser un poco más feliz. Si comes esto, vas a poder desinhibirte socialmente y acercarte a. La alimentación es símbolo de felicidad, símbolo de estatus, símbolo de pertenecer. Y los niños hasta los 8 años no pueden diferenciar lo que es una estrategia de marketing de lo que realmente es veraz. Bien, Rodri, yo te quiero preguntar lo siguiente. Estos ultraprocesados muchas veces, como vos decís, es adictivo. La clave es no llevarlos todos los días a mi casa. Cada tanto, bueno, alguna reunión social con amigos. La pregunta es, ¿cuántos permitidos me puedo hacer, no sé, a lo largo de un mes de estos ultraprocesados? Bien, la cantidad de permitidos tiene que ver con el punto del proceso en el cual está la persona. Hay una palabra horrible que voy a decir que a nadie le gusta. Los cambios son progresivos. Todos queremos perder 35 kilos de la noche a la mañana haciendo así, con poco esfuerzo. Pero la realidad es que el cambio de comportamiento requiere que yo me dé el tiempo. No es solo cambio externo, sino interno. Si yo tengo una mala alimentación, yo puedo empezar por ordenarla, ponerle nombre a las comidas, ponerle horario. Bueno, aproximadamente, ¿qué voy a comer? Después digo, bueno, 4 comidas al día. Bueno, voy a agarrar 3, 4 comidas de la semana y las voy a hacer, vamos a decirle, un poco menos saludable. Ahí puedo poner ultraprocesado, puedo hacer una compra de una comida y puedo decir, bueno, del 10 al 20% de mis comidas semanales no las voy a elegir por salud, sino que las voy a elegir por satisfacción o por placer, pero con un orden. Porque ese orden, por más que no sea del todo saludable, está muy por encima del desorden. Que eso es clave para poder, digamos, no solo mejorar la salud, sino también bajar de peso. ¿Por qué traemos constantemente el bajar de peso a las columnas? Porque casi el 70% de los uruguayos tiene exceso de peso y va en ascenso. Y a veces la gente quiere comer mejor solamente para bajar de peso, ¿no? Y no por un tema de salud, que es como lo que abrías un poco la columna. Mencionando un poco lo que mencionamos al principio, hay estudios recientes que muestran que el nivel de conciencia de la persona en torno a bajar de peso y conocimiento nutricional tiene una relación con el aumento de peso. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque la persona que es consciente de la alimentación y quiere bajar de peso cae en métodos fraudulentos y métodos restrictivos. Y hay una asociación directa entre intentos repetidos de bajar de peso con un método restrictivo y el efecto rebote. Es una paradoja. Bien, Rodri, muy interesante todo lo que compartiste. Como siempre le decimos a la audiencia, pueden entrar a la cuenta de Instagram, al canal de YouTube de Rodri, que tiene un montón de consejos y siempre está ahí interactuando con todos ustedes. Gracias. ¿Cuántas tortas fritas te comes al mes? Hace mucho que no como tortas fritas. Te escuchaba hoy y bueno, ese es un poco el concepto de la alimentación flexible. De vez en cuando... ¿Cuál fue el último ultraprocesado que comiste la última semana? No, 2 por 3 si hay alguna comida con amigos o lo que sea. Pero también ya manejamos esa dinámica de si vamos a hacer una comida, no metamos una picadita gigante porque después no terminas comiendo. Compramos alguna cosa para sacarnos las ganas. Sí son iguales a los tuyos. Te creo. El platito de Rodri del maní es así. Nada. No. Yo tengo el bowl de papitas, Las apariencias engañan. Gracias, Rodri, un gusto.